RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, en esta parte del programa vamos a conversar con el doctor Joel Sequeiro Chirinos, el médico neurólogo del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, que pertenece a E-Salud. Le comentamos a quienes nos siguen en el interior del país a través de las distintas emisoras que se enlazan en vivo y en directo con RCR, Red de Comunicación Regional. El Hospital Sabogal está ubicado en la provincia constitucional del Callao, ¿no? En esta oportunidad nos visita el doctor Joel Sequeiro, ¿no?, para abordar un tema que en realidad merece toda la atención, porque debe formar parte de lo que se denomina las políticas de salud pública, ¿no?, como es el tema del Alzheimer, ¿no? Y vamos a abordarlo en el marco de la Semana de la Memoria y del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra mañana 21 de septiembre. Doctor Joel Sequeiro, yo quiero agradecerle la amabilidad que tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional, de aceptar esta invitación, sobre todo en un tema que merece no solamente información, merece prevención, pero merece atención. Le agradezco la gentileza, muy amable por su visita. ¿Cómo está? En primer lugar, buenos días, y a usted y a toda su audiencia. Y como usted dice, es un tema bastante importante que merece la atención tanto de las personas, de los pacientes, como de las instituciones y las personas que toman decisiones políticas. Ahora, cuando uno mira las cifras, lo que encuentra es que en el mundo son más de 30 millones de personas que han sido diagnosticadas con el mal de Alzheimer, ¿no? Para entender un poco en qué consiste el Alzheimer, ¿no? Muchas veces escuchamos, pero no sabemos con exactitud qué es lo que ocurre, ¿no? Ok, mire, hay que distinguir lo que se llama demencia, ¿no? Demencia es la pérdida de funciones cerebrales superiores, como la memoria, como la abstracción, como la orientación. Es decir, una persona que tiene la pérdida de estas funciones por más de 6 meses se considera que tiene demencia. De las demencias hay varias causas. La principal es la enfermedad de Alzheimer, que más o menos corresponde a un 50, 60, hasta 70% de los pacientes con demencia. El otro grupo son otras demencias, como la demencia vascular, por ejemplo. Entonces, lo primero que hay que ver es una persona que tiene deterioro cognitivo, o sea, que tiene problemas de memoria, que tiene problemas de conducta por un periodo de tiempo más o menos largo, es determinar si tiene, qué causa esto. Entonces se hacen exámenes, ya sea de laboratorio, exámenes de imágenes, y si todos salen normales, es decir, nos descartan otras enfermedades reversibles, la mayoría de esos pacientes tienen enfermedad de Alzheimer. Generalmente empieza a partir de los 60 años, pero hay casos inclusive desde los 40 años, ¿ok? Entonces, pero más o menos en Perú tenemos una prevalencia. El 2008 el doctor Custodio hizo un estudio donde vio casa por casa en una población de Lima cercado que de cada 100 pacientes mayores de 65 años, aproximadamente 6 a 7 ya tenían demencia, y de esos el 70% enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo se manifiesta de una manera cotidiana? Olvidos. El principal síntoma que presentan son los olvidos. Ahora, hay que distinguir unos olvidos benignos, que cualquiera puede tener a los 20, 30 años, de olvidos que son constantes y que poco a poco interfieren en la vida diaria. Un olvido constante como ejemplo. Por ejemplo, una persona que siempre, una ama de casa que ha venido haciendo cocinando sus comidas todos los días, empieza a olvidar las recetas, por ejemplo. Cambia el orden, por ejemplo. Ya se olvida de poner la sal, o se olvida de apagar la cocina, o dejó la calentadora hirviendo, pero ya la dejó ahí. Por ejemplo, un ingeniero que antes hacía su actividad muy rápido, ahora los cálculos básicos tiene dificultades para hacerlo. O sea, va a depender mucho del nivel educativo que tiene la persona. Entonces, si es profesional, igual empieza las actividades que usualmente hace, las hace más lento o necesita mucho tiempo para hacerlo. Bueno, cuando una persona sufre un olvido en lo cotidiano, ¿no? O sea, una fecha, el nombre o alguna circunstancia,
¿Eso puede estar incorporado en esta categoría? Sí, pero siempre y cuando eso sea muy constante, y para eso necesita una evaluación por un especialista, ¿no? Entonces, yo creo que la recomendación principal es de que si uno tiene, primero, más de 40 años y está presentando estos olvidos y cada vez más repetitivos y más constantes, tiene que buscar la evaluación de un especialista, en este caso un neurólogo, y él va a determinar con algunos test, unas evaluaciones neuropsicológicas, si esos olvidos son benignos, si son por ansiedad, por tensión, por estrés, o si pueden ser parte de un deterioro cognitivo. ¿Y estos olvidos benignos pueden derivar posteriormente en Alzheimer? Dependiendo, va a depender mucho de, por ejemplo, la edad, ¿no? Si, por ejemplo, los olvidos son a los 20 años, 25 años, generalmente no tienen relación con el Alzheimer. Generalmente simplemente ansiedad, depresión. Pero si estos son a los 40 años y se hacen cada vez más constantes y con el tiempo, por ejemplo, en una evaluación actual, por ejemplo, podemos determinar que tiene algo muy mínimo, pero a los 6 meses eso ha ido avanzando, entonces sí podría tener relación con una enfermedad de Alzheimer. Hay que entender que esta enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, el cerebro, no se sabe la causa por qué, pero algunas neuronas empiezan a morir. Y al morir es que poco a poco se va desarrollando esta enfermedad. Es lento, es progresivo. Ahora, estas manifestaciones de olvido, por lo general, ¿son circunstanciales o ocurren permanentemente? Justamente la característica de la enfermedad de Alzheimer es que cada vez se hacen más constantes. Ahora, hay que distinguir, para que más o menos me entienda, el tema cognitivo de una persona, tenemos una persona normal, luego hay un deterioro cognitivo leve y luego llega la demencia. Y recién ahí es donde llamamos enfermedad de Alzheimer. Pero justamente la distinción entre esas etapas, que es como la misma enfermedad va pasando por etapas, es la que lo hace el especialista. Y va a depender en qué etapa está un paciente para poder darle tratamiento adecuado. ¿Cuándo se dice que se llega a la demencia? Bueno, la diferencia entre un deterioro cognitivo leve y una demencia es que en la demencia esos olvidos ya están interfiriendo en las actividades de la vida diaria. Es decir, si yo tengo olvidos pero no interfieren en mi vida diaria, probablemente es un deterioro cognitivo leve. Pero si ya no puedo trabajar, si ya lo que le comentaba, si ya no puedo cocinar, si ya no puedo ir a hacer una actividad que yo hacía antes, un hobby, por ejemplo, ya está interfiriendo en mis actividades de vida diaria. Ahí llega la definición de demencia. Ya. Ahora, ¿cuáles son las causas que ocasionan el tema del Alzheimer? No existe al momento una causa definida. ¿Ya? Hay muchos estudios. ¿Factores de riesgo? Los factores de riesgo son, uno, básicamente el nivel educativo bajo. Otro, los factores de riesgo cardiovasculares, como básicamente sedentarismo, poco ejercicio, hipertensión, diabetes, son factores indirectos. Y un factor genético también es importante. Generalmente, si una persona tiene papá o mamá con Alzheimer, tiene más riesgo que la población normal de tener Alzheimer. Pero no quiere decir que lo herede directamente, sino solamente aumenta su riesgo. Lo que se ha visto en los estudios es de que, bueno, hay varias teorías, pero la más aceptada es de que en el cerebro, por algún motivo que no sabemos cuál, las neuronas empiezan a acumular ovilios neurofibrilares, que son una especie de desechos. Y eso se produce por una proteína que se llama proteína tau. Se acumula en esas neuronas y a la larga esas neuronas mueren. Y cuando mueren, manifiestan los síntomas. Y cuando va avanzando más cantidad de neuronas que van muriendo, va progresando la enfermedad. Ya. Ahora, el otro aspecto es cómo es que se manifiesta esta pérdida progresiva de el intelecto. Bueno, lo que va pasando es de que lo principal en Alzheimer es la memoria inmediata, es la que primero se afecta, es decir, la capacidad de poder aprender nuevas cosas. Esa es una de las primeras cosas que pasa, la capacidad de uno recordar cosas nuevas. Generalmente la memoria inmediata o retrógrada, o sea, la memoria anterior, los casos, digamos, del pasado, todavía los recuerda, pero los casos, las formas nuevas, aprender un nuevo sitio, al mudarse una persona, aprender dónde está el dormitorio, dónde está el baño, o aprender nuevas funciones, nuevas cosas para la persona, se hace mucho más difícil. Esa es la característica típica de la enfermedad de Alzheimer que lo distingue de otros tipos de demencia. ¿Y ocurre que las personas pueden estar conversando con uno y se olvida al instante? Sí, pero generalmente lo que va a pasar es de que los pacientes con demencia tipo Alzheimer generalmente tratan de compensar esto. Es decir, si uno le pregunta una cosa, empiezan a hablar
indirectamente de eso sin precisar. Por ejemplo, yo le hago una pregunta, ¿qué es esto? En vez de que digan un reloj, dicen, bueno, es para ver la hora. Entonces, no llegan a identificar que es un reloj, pero te evaden la respuesta y te dicen que es para ver la hora. Y lo mismo en otros aspectos, en aspectos un poco más cotidianos, ¿no? Entonces, cuando se les hace preguntas como ¿qué fecha estamos?, recurren al periódico, recurren al celular y ubican ahí. Entonces, uno a veces al inicio no se da cuenta, pero cuando hacemos los test neuropsicológicos, ahí sí podemos distinguir eso, ¿no? Entonces, es por eso que cuando una persona tiene problemas de olvidos, especialmente tiene más de 40 años, debiera acudir a un especialista. Bueno, cuando hay una recarga laboral, ¿también hay propenso a hacer olvido? Pero ahí sería más relacionado a la atención, al estrés. Entonces ahí el problema es la atención, es decir, uno no... ¿Y hay formas de controlar eso? Indirectamente sí, pero lo primero es distinguir si eso es por una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer o es por estrés. Si es por estrés, el manejo es del estrés sintomático, medidas relajatorias, medicina complementaria, tipo yoga, tai chi. Pero lo que hay que distinguir es de que no a todos los pacientes va a ser por estrés. Claro. Entonces, justamente, quien hace eso es especialista. Y en relación al tratamiento, que es una cosa importante, es de que actualmente en el mundo los tratamientos aprobados, la mayoría son sintomáticos. Es decir, controlan los síntomas. O sea, si yo tengo problemas de atención, me mejora la atención. Si yo tengo problemas de olvidos, me mejora algo los olvidos. Pero todavía no hay tratamientos aprobados que modifiquen la enfermedad, es decir, que eviten que la enfermedad vaya progresando. Pero sí hay algunos ya ensayos clínicos, protocolos a nivel mundial, y el Perú también es uno de ellos. Por ejemplo, en los hospitales hay personas que están en protocolos de investigación justamente probando medicación para evitar que esto progrese. Eso todavía en el mundo está en investigación, pero ya los tratamientos son esperanzadores a corto plazo. ¿Y eso qué significa? ¿Que puede atenuar? Que evitar que la enfermedad vaya progresando. Porque los medicamentos como memantina, donepezilo... En el país tenemos... En el país tenemos... hospitales que están participando dentro de ensayos clínicos, es decir, protocolos de investigación donde se prueban medicamentos a nivel mundial para justamente evitar que la enfermedad progrese. A diferencia de los tratamientos que se tienen... ¿En el salud se está haciendo eso? Sí, por supuesto. Así es. ¿Y el éxito, digamos, los niveles? Eso es un estudio de investigación que está en proceso. O sea, los resultados... Pero digamos, van a salir. usted en el manejo clínico ve... Se ve una verificacia, pero como le digo, los resultados todavía están... Claro. Ahorita los ensayos están corriendo, y cuando salgamos los resultados vamos a informar a toda la población. Hablemos un poco de la parte preventiva. ¿Cómo podemos prevenir esto? Lo principal, yo creo, es lo que llamamos la carga cognitiva, es decir, cuánto conocimiento hemos adquirido. Cuanto más conocimiento hayamos adquirido, cuando tengamos la demencia, el deterioro va a ser más lento. Es decir, si mi nivel educativo es alto, leo, soy culto, tengo una lectura habitual, cuando empiece la demencia, digamos, si la empieza, voy a tener más bagaje cognitivo. Entonces va a demorar más en llegar a un problema que sea evidente. Si yo nunca he leído, si yo nunca he tenido ningún tipo de nivel de formación educativa, eso va a ser mucho más fácil. Entonces eso es lo principal. Lo otro, lo que ha modificado es que son similares a los factores de riesgo cardiovascular, es decir, ejercicio y dieta saludable. Hay algunas dietas, el consumo de omega, pescado, básicamente carne oscura, vitaminas, verduras, frutas, una alimentación saludable. Y básicamente eso es lo más importante. Otras actividades no han demostrado. Algunos relacionan el consumo de alimentos en ollas de aluminio, que aumentaría el riesgo, pero los estudios son discrepantes, es decir, hay estudios que están a favor y estudios en contra, entonces no hay una recomendación oficial en ese sentido. Ahora, el cuidado del entorno familiar. Una persona que está afectada Hay que distinguir, como le digo, en qué estadio estamos. Si estamos en un deterioro cognitivo leve, el cuidado es mínimo, el paciente todavía está prácticamente funcional, pero cuando ya es una enfermedad de Alzheimer, una demencia por enfermedad de Alzheimer, ahí es donde afecta bastante a la familia y al cuidador. Y inclusive dentro de la enfermedad de Alzheimer hay estadios leve, digamos moderado y avanzado. Los casos avanzados realmente devastan una familia, porque esa persona ya es como un niño, prácticamente ha desaprendido todas las cosas. Es como que
un niño de 4 o 5 años que prácticamente No está puede dependiente comer, no comer. en los grados avanzados. Esto va yendo avanzando, de leve, moderado, avanzado. En la fase avanzada, el paciente inclusive olvida cómo comer, olvida las personas, no reconoce los familiares, no sabe dónde está el baño, olvida cómo hacer el dos, olvida cómo orinar. Entonces, esos son los grados totalmente avanzados. Y de ahí es de que esto es una carga de enfermedad. Hay un estudio de carga de enfermedad, de las enfermedades a nivel nacional, y el Alzheimer, junto con las enfermedades cerebrovasculares, son una de las primeras causas, ¿no? Porque causan bastante discapacidad y causan un problema social, económico a la nación y a las familias. En el caso de salud, ¿cómo se ha avanzado en este tratamiento? Bueno, en el caso de salud, bueno, en general la gestión trata de ver la parte preventiva con medidas de prevención, como a nivel de alimentación saludable, el tema de lo que es dieta, lo que es ejercicio, pero al no haber un tratamiento todavía preventivo, no hay una medida directa. Pero lo que se está tratando de hacer es formar equipos donde tengamos especialistas multidisciplinarios, es decir, médicos neurólogos, médicos rehabilitadores, psicólogos, neuropsicólogos para afrontar la enfermedad. Porque si bien es cierto, el medicamento es sintomático, pero no todo el tratamiento es medicamentoso. Hay tratamientos no medicamentosos también. Medicina complementaria, musicoterapia, que son medidas que ayudan al paciente. Probablemente no hagan que la enfermedad desaparezca, no es una cura, pero hacen que la calidad de vida de este paciente sea mucho mejor. Y de acuerdo a estadísticas en el país, ¿cómo estamos? Como le comenté, el 2008 hay un estudio donde tenemos de cada 100 personas, ¿Ya? aproximadamente 7 tienen demencia. Y de esos, el 70%, que sería más o menos 4 a 5, tienen enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Y ahí lo que usted dice que la prevención es elemento clave, ¿no? Es elemento clave la prevención y la detección precoz. Cuanto más precozmente determinamos que un paciente puede ir a enfermedad de Alzheimer, podemos tomar ciertas medidas que hagan que la calidad de vida sea mejor. Todavía no tenemos a la mano un medicamento que evite la progresión de la enfermedad. Eso está en estudio, eso está en protocolos de investigación. Algunos pacientes pueden estar incluidos en esos protocolos, pero básicamente todavía no tenemos un medicamento estándar ahí. Bien, doctor Joel Sequeiros, Chirinos, médico neurólogo del Hospital Alberto Sabogal Sologuren de Salud, ha sido sumamente grato, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, en momentos que se requieren justamente de aplicar política de salud pública, pero además que esto vaya acompañado naturalmente del acompañamiento y además de una labor altamente preventiva. Le agradezco la gentileza. Ok, me gustaría también comentarle que, por ejemplo, el 29 de octubre también vamos a tener el Día Mundial del Infarto Cerebral, que es otra enfermedad neurológica que también afecta bastante a la población y que en salud tenemos tratamientos que sí modifican la enfermedad y evitan que deje una ¿Qué discapacidad. entendemos como infarto cerebral? El infarto cerebral es una oclusión de una arteria en el cerebro y por consiguiente una parte del cerebro se muere. Pero tenemos hasta 4 horas y media para poner una sustancia a la vena y poder evitar que este cerebro muera. Y esos tratamientos tenemos disponibles en eSalud. Entonces lo invito, de repente podemos conversar para octubre, que es el Día Mundial del Stroke. Yo lo comprometo para tocar este tema que en realidad, y también la incidencia en estos casos es alta en el país. Así es, las dos enfermedades, tanto la demencia como el infarto cerebral, o lo que le llamamos enfermedad cerebrovascular, son las dos enfermedades principales que afectan a la población en general. Yo lo comprometo. Estuvo con nosotros el doctor Joel Sequeiros Chirinos, médico neurólogo del Hospital Alberto Sabogal Sologuren de Salud, ¿no? Hablando sobre Alzheimer, sobre el tema de demencia, pero también haciendo un enfoque de cuánto importante es la prevención en estos casos. RCR, la red que comunica y une al Perú.